Iglesia, muy buenas tardes, hermanos en Cristo Jesús, que nos estamos conectando en esta hora de la noche, 7 de la noche. Le damos gracias a Dios por este tiempo. Hermano, vamos a tener la palabra de Dios. Antes te voy a pedir que hagamos una oración. Mira, hay una familia que he estado ministrando, apoyándolos. Su papá entró al hospital hace unos días. Una parálisis cerebral. Hoy me avisaron que está intubado y que los médicos pues ya no están dando ninguna oportunidad de vida. Pero sobre todo es la vida eterna. Así es que, Iglesia, únete conmigo. Vamos a orar. Él se llama Néstor Madrigal. Y también para presentar este tiempo de culto. Bendito Dios, te damos gracias en esta noche, porque tú eres el que da la vida y tú eres el que la recoge cuando tú determinas. Señor, gracias por la oportunidad que tenemos de ti en este día. Gracias por tus misericordias. Padre, en esta hora nos unimos para pedir por la vida de Néstor Madrigal. Señor, está intubado en el hospital del IMSS, Señor, en la clínica 24. Te pedimos, Señor, que tu voluntad perfecta sea obrando, Señor. Sus hijos han recibido ministración y tienen tu paz. Gracias, Señor. Mas Dios, cúmplase tus propósitos en la vida de Néstor Madrigal, Señor. Te suplicamos que tú envuelvas a toda la familia, Señor, y que tu paz perfecta sea obrando en sus corazones. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en esta tierra, en la vida de Néstor Madrigal. Gracias por la oportunidad que nos das, mi amado Dios. Padre, en esta noche nos convenimos como iglesia para cantarte y para ofrecerte este tiempo. Aquí está nuestro corazón. Queremos que tú escribas en nuestro corazón tu perfecta voluntad. Bendito y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, vamos a cantarle al Señor. Te voy a invitar a que cantemos este canto. Acuérdate que todos los cantos tienen que hablar de Cristo. ¿Por qué? Tienen que hablar de Dios, porque Él es el autor de la vida. Él es el autor de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Vamos a cantarle, hermano, y de esta manera rendimos nuestra razón para recibir la palabra de Dios. Bienvenido seas, hermano, bienvenida seas, hermana, iglesia, seas bienvenida en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Siempre
Santo, el Cordero de Gloria. Nuestra alabanza es para ti, Señor. Yo te alabo, Padre, porque tú eres bueno. Sí, Señor. Porque tú me has dado tu verdad. Aleluya. Declaraste tu grandeza a mi vida y me diste de tu amor y libertad. Yo te alabo, Padre, porque tú eres bueno. Eres bueno, Señor. Porque tú me has dado tu verdad. Declaraste tu grandeza a mi vida. Gloria a ti, Señor. Y me diste de tu amor y libertad. Sí, Dios. Cordero Santo, hoy alabo tu grandeza. Solo tú eres digno, hoy te quiero exaltar. Mi ofrenda a ti levanto y me postro ante tu altar. Vengo ante tus pies para adorar. Te alabamos, Señor. Aleluya. Yo te alabo, Padre, porque tú eres bueno. Porque tú me has dado tu verdad. Declaraste tu grandeza a mi vida, Señor, y me diste de tu amor y libertad. Aleluya. Cordero Santo, hoy alabo tu grandeza. Solo tú eres digno y hoy te quiero exaltar. Mi ofrenda a ti levanto y me postro ante tu altar. Vengo ante tus pies para adorar. Cordero Santo, hoy alabo tu grandeza. Solo tú eres digno y hoy te quiero exaltar. Mi ofrenda a ti levanto y me postro ante tu altar. Vengo ante tus pies para adorar. Vengo ante tus pies para adorar. Vengo ante tus pies para adorar. Aleluya. Aleluya. ¿Sabes cuál debería ser, iglesia, el motivo de tu vida, de mi vida? El que solo podamos adorar a Dios. Hermano, vamos a la palabra de Dios. Te voy a llevar a 2 de Timoteo 4:3. Iglesia, hermanos, amigos que se conectan en estas transmisiones, yo quiero que recibas la palabra de Dios. En verdad, yo quiero ayudar
con la gracia que me ha dado Dios, con los dones que me ha impartido el Espíritu Santo y con el ministerio que Jesucristo ha encomendado en mis manos. Mi intención no es ofender cuando tengo que hablar algo, pero sí es citar las realidades que estamos viviendo. Mira, vamos a la palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículo número 3. Fíjate bien cómo Pablo ya le había escrito a Timoteo esto. Y esto está pasando hoy en día. Dice, porque vendrá tiempo cuando ni sufrirán la sana doctrina, antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Una vez más, segunda de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo, está anunciando Pablo, cuando ni sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Y fíjate lo que dice el 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¡Guau! ¿Qué estaba diciendo Pablo a Timoteo? Le estaba diciendo que iba a venir un tiempo cuando la gente ya no iba a querer oír la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, quieren oír otras cosas. Quieren oír algo que les cause sensación, que les cause furor y que diga, ay, como que esto sí me llamó la atención, pero como que dejarán de lado la palabra de Dios, que es la sana doctrina. Y entonces esa comezón de oír va a decir, ¿oíste lo que dijo? Mira, en YouTube están subiendo predicaciones de tal. Y hermano, ¿por qué tanta lluvia de predicaciones? Es lo que tenemos que preguntarnos. Ahora, la iglesia. ¿Qué está comiendo la iglesia? ¿Estamos comiendo la palabra de verdad? ¿Sabes que la Biblia compara a esta palabra con un pan, el pan que comemos nosotros? Y bueno, cuando hablamos de pan, hablamos de Cristo Jesús. ¿Quién es el pan de vida? Cristo Jesús. Hermano, ¿qué está diciendo Pablo entonces? Que iba a venir tiempo cuando la iglesia, la gente ya no quiere oír la sana doctrina, sino que, fíjate bien, en su hambre van a querer comer otras cosas. Te voy a decir una realidad que está pasando en el Face. No lo tomes a mal, pero en el Face subimos información y muchos suben pensamientos, pero esos pensamientos no son de ellos, sino los toman de otra persona. Son pensamientos que les están alimentando su alma. Y cuando yo observo eso, hermano, me quedo meditando y le digo a Dios, tu iglesia tiene hambre. ¿Pero qué está comiendo, Padre? ¿Están comiendo lo que dijo tal persona que es un poeta? Tal persona que es un escritor? Tal persona que... Y como que les encaja, les gusta lo que está diciendo, lo toman y lo suben a su muro y entonces, hermano, ¿de qué está hablando? Fíjate cómo Pablo ya estaba diciendo, va a venir tiempo cuando ya no van a querer comer la sana doctrina, sino que teniendo comezón, yo lo diría, hambre de oír, van a querer oír otras cosas que les satisfagan. Y mira, Dios es un Dios que hace las cosas perfectas. Hermano, ¿por qué Pablo dijo esto a Timoteo?
porque tenía que estar trabajando con la iglesia de que estuvieran comiendo bien. Cuando tú comes bien, hermano, estás sano. Amén. Cuando tú comes chatarra, papitas, gansitos, un refresco, he oído a hombres que dicen, a la hora de la comida me compré un gansito y una coca, y esa fue mi hora de comida. Eso no alimenta, hermano. Eso no es alimento. Bueno, me compré una gordita, me compré unos tacos de carnitas, me compré y una coca. Eso no es un alimento que nutre. Solo sacia, hermano, tu hambre en esos momentos. Hermano, ¿por qué te tengo que hablar de todo esto? Espiritualmente, ¿qué está comiendo la iglesia? Vamos a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4 habla de cómo es la palabra, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Hebreos 4 y versículo 12 y 13 dice así la escritura, hermanos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Gloria a Dios. ¿Sabes que la palabra de Dios tiene vida? Es vida, hermano. Esta palabra bendita, por venir de Dios, inspirada de Dios, tiene vida. Dice, es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir, fíjate qué parte, el alma, y aún el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, esta palabra tiene vida. Te voy a contar un testimonio. Una ocasión estábamos en la iglesia atendiendo a un joven endemoniado. Estaba endemoniado, hermano, y era una lucha tremenda. Y entonces, hermano, ¿sabes qué hace el diablo? Lo que hace es, lo voltea y no lo deja que esté de frente, sino boca abajo. Y es una fuerza, pero ¿sabes qué? Más poderoso, todopoderoso es Cristo Jesús. Aleluya. Hermano, y me acuerdo que íbamos a orar porque el Espíritu me dijo, acércate al oído del joven y dile lo siguiente. Hermano, y entonces en lo que yo me estaba agachando, tomé mi Biblia, hermano, y dije, me voy a hincar para estar cerca del oído del joven. Hermano, y entonces dije, ay, ¿dónde pongo la Biblia? Yo no la quería poner en el suelo. Y entonces dije, la voy a poner en la espalda del muchacho. Y que la pongo en la espalda del muchacho. Hermano, como esta es una palabra viva, ¿qué crees que hizo el demonio que estaba dentro? Empezó a gritar y dijo, quita eso que me está quemando, me está quemando. Fíjate lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene vida. Porque es la vida de Dios, la vida de Jesús, que cuando tú y yo la leemos, entra a ti y te da vida. Aleluya. Mira, he ido a hospitales. Una vez fui a un hospital en la colonia Roma. ¿Y qué crees? Me dijeron, los doctores le están dando media hora de vida a este hombre, porque las amibas habían entrado y habían perforado. Bueno, el hombre ya estaba infectado. Hermano, entré con la Biblia y entré con la palabra. Terapia intensiva, hermano. Me pusieron el traje, cubrebocas y todo, hermano. Y entonces me dice el Señor, acércate a su oído. Y le empiezo a hablar la palabra de Dios a este hombre, que le quedaba media hora de vida. Y le empiezo a leer lo que Dios, a través de su espíritu, me guió a que le leyera. Hermano, solamente le dije, escucha lo que Dios te dice. Y le leí. Fueron salmos, fueron otras palabras que me fue diciendo Dios en el momento. Hermano, cuando
Acabé, lo ungí con aceite, oré por él y me salí. Porque en terapia intensiva no se puede permanecer mucho tiempo. Voy bajando las escaleras del hospital, hermano. ¿Y qué crees? Apenas voy llegando a la oficina de la iglesia y entonces me habla la esposa y me dice, ¿qué cree? Cuando entró la enfermera a terapia intensiva, mi esposo ya estaba parado. Y entonces la enfermera le dijo, Señor, ¿por qué está usted parado? Porque tengo hambre, señorita. Ya se había quitado todo el oxígeno. Señor, pero usted... Dice, señorita, es que me siento bien. Te voy a decir qué entró en esos momentos. Entró la palabra de vida. Aleluya. Dios le había concedido la vida a través de la palabra y volvió a vivir, pero le dijo que tenía que obedecerle, que por eso le daba la vida. El hombre no obedeció, solo un tiempo, y después de ese tiempo, ¿qué crees que pasó? Se fue a tomar con los amigos, se fue a jugar las cartas, hermano, y le dio un infarto y murió. Pero ¿sabes que Dios ya le había dado vida con esta palabra de poder? Hermano, si eso hace con un enfermo, si esta palabra hace con un endemoniado, ¿qué no hará en nosotros la palabra de vida? Aleluya. Cuando tú la lees, cuando tú la meditas, cuando tú le dices, Padre, aquí estoy, que entre esa palabra de vida. Aleluya. He visto, hermano, maravillas de Dios. Gloria a Dios. Te voy a contar otra anécdota. Voy al Centro Médico Nacional. Una chica se había caído del 3er piso de su casa. Desobedeció a sus papás, se fue a una fiesta. ¿Y qué crees? En la fiesta le ponen algo en su bebida, se lo toma ella, no se dio cuenta y el asunto es que la drogaron. Alguien la lleva a su casa, llega a su casa, le dicen que se suba a su cuarto, a su recámara. Hermano, cuando de repente oyen, se había aventado de la azotea ella. Hermano, cuando llego al hospital, centro médico, ¿qué no tenía en su cuerpo? Sano, todo estaba. Estaba ella, brazos, piernas, la cadera, todo estaba enyesado, hermano. Y tenía un respirador artificial. Y solo me dice Dios, acércate y háblale mi palabra. Cuando me acerco una chica de 18 años y le empiezo a hablar de la misericordia de Dios, que Dios la amaba y que le daba otra oportunidad. Hermanos, cuando entra el doctor, igual ella ya estaba de pie. ¿Qué entró en esos momentos, iglesia? Y Pablo está diciendo, vendrá tiempo cuando la gente, los cristianos, ya no van a querer oír la sana doctrina. La sana doctrina es la palabra de Dios viva y eficaz. Aleluya. Fíjate lo que hace la palabra de Dios que es viva y eficaz. Esta palabra de Dios que es viva y eficaz, dice también que es más cortante que toda espada de 2 filos. Imagínate una espada que tiene doble filo. ¡Shum! Doble filo. Esta palabra que es viva, tiene vida, ¿sabes qué hace, hermano? Corta y separa las 3 áreas de nuestro ser. Por eso es palabra de Dios, porque tiene vida. Entra y corta las 3 áreas de nuestra vida. Bendición, hermanos. Fíjate lo que hace. En el cuerpo, estamos hablando de las 3 partes como Dios nos creó. Acuérdate que tenemos la imagen de Él, ¿verdad? En el cuerpo, ¿hasta dónde llega la palabra de Dios? Hasta las coyunturas y los tuétanos. Aleluya. Mira lo que hace la palabra de Dios en nuestro cuerpo, quebranta, hermano, y fíjate, por eso a veces nos duelen las coyunturas, hermano, y los tuétanos.
porque la palabra de Dios está haciendo algo en nuestro cuerpo. ¿Te has sentido quebrantado a veces? Yo sí. ¿Has sentido que te duele? Hermano, es que la palabra de Dios se ha estado predicando. Gloria a Dios. Y tenemos que alabarle. Aleluya. ¿Qué hace en el alma? Mira lo que hace en el alma. En el alma discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué bendita palabra que traspasa a las 3 áreas de tu cuerpo, de tu ser, espíritu, alma y cuerpo. En el alma, que hace, discierne los pensamientos, es decir, hace que trabajes en lo que estás pensando, en las intenciones de tu corazón. Hermano, ¿cuántos testimonios tienes de lo que ha hecho la palabra de Dios en ti? ¿Qué ha hecho la palabra de Dios en ti? Hermano, porque discierne en el alma. Ya vimos lo que hace en el cuerpo, traspasa, y hermano, por eso sentimos eso. En el espíritu, ¿qué hace la palabra? Lo abre. Por eso leemos la Biblia, porque abre nuestro espíritu, ya que la palabra viva es Cristo. Por eso dice que la palabra es viva y eficaz. Es viva porque es Cristo entrando a nosotros. Fíjate hasta dónde entra esta palabra de vida: cuerpo, alma y espíritu. Ahora, hermanos preciosos, si nunca la leemos o la estudiamos, entonces, ¿qué está recibiendo nuestro ser? ¿Qué, hermano? Yo he oído de personas que dicen: ay, a mí no me des verduras, no me gustan las verduras. ¿Sabes que las verduras es lo que nutre más? Claro que necesitamos otro tipo de comida, como son las proteínas, pollo, carne, pero hermano, no dejen de lado las verduras. Ahora vámonos a lo espiritual, hermano. ¿Qué estamos comiendo hoy en día? Ya que fuimos hechos a la imagen de Dios, cuerpo, alma y espíritu, estas 3 partes se tienen que alimentar de la palabra viva. Viva, hermano. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. He orado por personas que tienen, hermano, leucemia, y la leucemia se ha quitado porque les he leído la palabra de Dios. Gloria a Dios. He orado por personas que han tenido cáncer, hermano, y el cáncer se ha secado en el nombre de Jesús porque les he tenido que leer la palabra, y siempre les digo: después de que yo me vaya, usted tiene que continuar leyendo la palabra y escudriñándola. ¿Qué beneficio tiene la palabra de Dios? Fíjate lo que hace en las 3 áreas de tu cuerpo. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que abre nuestro espíritu? Cuando la recibimos en el espíritu para que more aquí. Aleluya. Amén. ¿Has leído pasajes? Te voy a llevar a un pasaje para que tú puedas ver. Vámonos a Colosenses capítulo 3. Y mira, te voy a hablar al respecto de lo que te estoy diciendo. Cuando la recibimos en el espíritu para que more. Morar quiere decir habitar en nosotros. Aleluya. Colosenses capítulo 3 y versículo número 16. ¿Por qué Pablo les hablaba de esto? ¿Por qué les decía: pongan atención? Amén. Entonces, iglesia, hay quienes dicen: no, es que me duermo cuando leo la palabra, es que no la entiendo. Hermano, es que la palabra es espiritual. Entra al espíritu, discierne en el alma y quebranta el cuerpo. 3:16. La palabra de Cristo habite. Está diciendo que more, que viva en vosotros, en abundancia. No comas poquito, come lo suficiente para que entre a ti y esté morando ahí. En toda sabiduría. ¿Sabes qué te va a dar? Sabiduría. Aleluya. Enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. Aleluya. Hermano, ¿cómo comienza diciendo
Colosenses 3:16, la palabra de Cristo habite en vosotros. Hermanos, hoy tenemos una bendición que hasta la palabra ya está en CD. Y te puedes acostar y la puedes poner y estás escuchando la palabra. Se le llama audiobiblia. Hermanos, ¿por qué hay muchos que dicen, no quiero oír la sana doctrina, no quiero comer de eso? Entonces, se están muriendo, hermano. Su cuerpo no está recibiendo vida, su alma no está recibiendo vida, y menos su espíritu. ¿Cuál es la consecuencia? Por eso viene otra doctrina y entonces les da comezón de oír. Dicen, ay, como que me parece interesante lo que dijo. Comezón de oír. ¿Y sabes por qué tienen esa comezón? Porque tienen hambre espiritual. Y están buscando algo que supla su necesidad. ¿Sabes qué pasa cuando la palabra ya entró a nosotros y está morando ahí? Adquirimos su naturaleza. Aleluya. Esto es lo que pasa cuando entra la palabra a ti. ¿Por qué crees que cuando he ido a orar por enfermos al hospital, algunos son levantados? ¿Qué crees? También he orado por los que se han muerto y les he leído la palabra. La necesitaban para morir en paz. Porque así como he orado por gente que sana y se levanta, el Señor me ha dicho, Él ya no va a vivir, entrégamelo, pero léele la palabra. Tiene que descansar también. Hermano, ¿sabes qué hace la palabra? Cuando entra a nosotros, adquirimos la naturaleza de Cristo por la palabra de Dios. ¿Qué es esta palabra de Dios, hermano? Es simiente incorruptible, por eso nos da vida. Porque es simiente incorruptible, ¿qué quiere decir? Que no tiene corrupción, que vive y permanece para siempre. ¿Qué crees? Dice cielo y tierra pasarán, es decir, año tras año va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. La palabra de Dios sigue siendo. Vamos a Juan 1:12. Juan 1:12 y 13. Hermano, ¿de qué nos estamos alimentando en este tiempo? ¿Tú por qué crees este tiempo tan difícil de desierto, hermano? ¿Porque Dios no te quiere? ¿Porque Dios no te ama? No, amada iglesia. ¿Sabes que el propósito de Dios de esta pandemia es que la iglesia se rindiera delante de Él y volviera a los principios de Dios? Tú no sabes cuántos testimonios hay hoy en día. Había hermanos que tenían años de no congregarse y gracias a estas transmisiones ya se volvieron a congregar. Gloria a Dios. Hermano, es una bendición, hermano. Juan 1:12 y versículo número 13 dice, mas a todos los que le recibieron, recibirle a Cristo es reconocerle como Señor y Salvador. Dióles potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Aleluya. ¿Sabes qué hace la palabra de Dios? Cuando entra a ti y está morando, te está dando vida. Tienes la naturaleza de Cristo porque es incorruptible. Hermano, cuando sientas pereza de leer la Biblia, es cuando más tienes que leerla. Vence eso en el nombre de Jesús, hermano. Primera de Pedro. Vamos a ver, Primera de Pedro, capítulo 1. Gloria a Dios por la palabra. Yo te cuento estos testimonios, pero cuando yo vivía estas cosas, hermano, yo sentía una presencia tan maravillosa de Dios. Hace poco, hermano, antes de que viniera esta pandemia, estaba en el grupo de alabanza ensayando, hermano, y entonces acabó el ensayo, era sábado, y hermano, nos bajamos de la iglesia, veníamos para casa, y de repente, hermano, una de mis hijas me dice, papá, alguien está
tirado allí en la banqueta. Hermano, prácticamente ya estaba muerto. Cuando lo volteé, porque yo le hablaba y no me contestaba. Cuando lo volteo ya tenía las manos engarrotadas así. ¿Sabes qué había pasado con este joven? Se drogó y mezcló drogas. Se estaba muriendo. ¿Sabes que en esos momentos comenzamos a orar en lenguas? Pasó la patrulla y le dijimos lo que estaba pasando. Empezaron a llamar a una ambulancia, pero ¿qué crees? Más se le estaban engarrotando las manos. Se estaba muriendo ya. Empezamos a orar en lenguas, empezamos a leerle la palabra de vida, la estábamos repitiendo. Y este joven volvió a la vida. Gloria a Dios. Oramos por él para que fuera libre. ¿Sabes cuánto duró así? Más o menos, yo lo que hice fue ayudar a la patrulla para moverlo, porque como estaba en una esquina, podía pasar un carro y atropellarlo. Lo tuvimos que poner donde estaba una tienda que había luz para que ahí lo viera la gente, en lo que trataba de que llegara una ayuda. Pero me cuenta la gente que el joven se levantó y se fue a su casa. Hermano, ¿qué hace la palabra de Dios? Cuando tú la lees diario, está entrando vida. Ahora tenemos que dejar que esa palabra permanezca aquí. En el alma, en el cuerpo, en el espíritu. Hermanos, Primera de Pedro, capítulo 1, del 23 al 25, y dice la palabra: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué, hermanos? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. 24, únete conmigo. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Secóse la hierba y la flor se cayó. 25, fuerte. Mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Te das cuenta? Mientras muchos ya no quieren oír la palabra, la doctrina, y están teniendo hambre, pero quieren oír aquello que les halaga, pero no quieren la palabra. Mira, está bien que puedas mirar lo que escribe un poeta, lo que escribe un escritor, lo que escribe quien sea, mi hermano. Pero aquí está el verdadero alimento que te trae vida. Quiero llevarte a lo siguiente. El hombre, hermano, fue creado a la imagen de Dios. ¿Qué tiene? Tiene un alma viviente. Tú y yo tenemos un alma. ¿Qué hay en esa alma? Nuestra mente, lo que pensamos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Pero en el alma también tenemos la voluntad. Muy bien. Fíjate que el alma también está equipada con 7 instintos. Era necesario que yo te llevara a esto, hermano, porque estamos hablando de salvación. En la salvación, ¿qué quiere hacer nuestro Dios por nosotros? Acuérdate que para Dios nuestro ser debe estar irreprensible. ¿Cuál es nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. Pero en este caso te estoy hablando del alma. ¿Qué hay en el alma? Tu mente, tu forma de pensar, tus sentimientos. Están hablando de tus emociones y tu voluntad. ¿De acuerdo? Ahora fíjate. También está equipada con 7 instintos o anhelos. ¿Qué crees? Mucha gente no sabe esto.
Estos anhelos que hay en el alma corresponden con instintos del cuerpo. Fíjate cómo nos hizo Dios. Tenemos anhelos en el alma, pero también tenemos instintos en el cuerpo. ¿Cuáles son esos instintos en el cuerpo? El hambre, la sed, el orinar. Cuando se está casado, el sexo. Fíjate todo, te lo voy a describir ahorita, hermano. Aquí aparecen los 7 anhelos, iglesia, hermanos. El primer anhelo que tenemos en el alma se llama supervivencia y corresponde con el instinto del cuerpo que es el hambre. Mira, supervivencia, pues por eso comemos, porque si no nos morimos. Anhelo de expresión, fíjate que tiene que ver con el instinto de la sed, por eso tomamos agua. Hoy no voy a explicar todos los anhelos. El anhelo de seguridad, por eso sentimos confort cuando tenemos sueño y dormimos. Fíjate cómo corresponde. Cada anhelo del alma corresponde con un instinto del cuerpo. El cuarto, hermanos, anhelo de lealtad. Fíjate que por eso evacuamos desechos. Por eso vamos al baño. Anhelo de poder tiene que ver con el sexo. Esto es maravilloso, hermanos. Gloria al Señor. Anhelo de conocimiento. Por eso tenemos la curiosidad. ¿Oíste lo que dijo? ¿Viste lo que hizo? Eso se llama curiosidad. La curiosidad está en el cuerpo, pero el instinto que corresponde es el instinto de conocimiento. Queremos saber. Y el último anhelo es el anhelo de aceptación. Por eso jugamos, por eso realizamos juegos. Porque buscamos dónde sentirnos aceptados. Bueno, en la salvación, Dios quiere llegar a esto, quiere satisfacer todos los anhelos de tu alma. ¿Cómo satisface Dios Todopoderoso a través de Cristo el anhelo de supervivencia en tu hambre? Fíjate, tenemos hambre física, pero también tenemos hambre espiritual. Fíjate cómo participan todos los anhelos. La curiosidad te lleva a querer saber algo. Son anhelos que se están manifestando. ¿Queda claro, hermanos? Ahorita no voy a estudiar contigo todos los anhelos. Voy a tocar solamente el anhelo de supervivencia en cuanto al hambre. Mira, si estás bien alimentado con la palabra de Dios, aunque llegue alguien y te quiera compartir una doctrina y decir, ya no la vas a recibir. Porque tu anhelo de supervivencia, que tiene que ver con el hambre física, pero también ve al hambre espiritual. Porque hay tantas religiones. Tú dime. Porque el hombre tiene hambre de querer saber y de encontrar una respuesta. Por eso han surgido las religiones. Y muchos dicen, todas las religiones nos llevan a Dios. No es cierto. La palabra de Dios dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y solo vamos al Padre a través de Cristo. Aleluya. No hay más. Hermanos, fíjate que cada uno de estos corresponden con instintos del cuerpo. Ya lo habíamos mencionado. Hermano, vamos a un pasaje para que tú puedas mirar todo esto. Vamos a Lucas, capítulo 4. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Por qué se presentaba en las sinagogas?
¿Qué hacía en las sinagogas? ¿Sabes que los sacerdotes o sumos sacerdotes daban lectura de la Biblia? Mira, ahora en el campamento de jóvenes, en el encuentro juvenil que qué bueno que metieron eso. Va a haber lectura de la palabra de Dios y dice, ¡ay, qué aburrido! ¡No! Necesitamos la palabra, es alimento, porque entra la vida de Cristo a nuestro ser, hermano. Amén, Señor. En el nombre de Jesús. Y Lucas 4, vamos a ver desde el 31. Y descendió a Capernaum, está hablando de Cristo, ciudad de Galilea, y los enseñaba en los sábados. Y se maravillaban de su doctrina, porque su palabra era con potestad. ¿Por qué la gente se reunía? Porque tenían hambre y querían oír. Fíjate bien. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de un demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tenemos contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios. Fíjate, el mismo demonio. Y Jesús le increpó diciendo, enmudece y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio, salió de él y no le hizo daño alguno. 36. Y hubo espanto en todos, y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? ¿Qué detectó la gente? Que la palabra tenía poder. Aleluya. Tenía vida. Fíjate la palabra que usó Dios para sacar al demonio. Y dice que con autoridad y potencia manda a los espíritus inmundos y salen. Aleluya. Aleluya. Esta es una pregunta, pero casi es una afirmación, hermano. Dice, ¿qué palabra es esta que con autoridad y potencia manda a los espíritus inmundos y salen? 37. Y la fama de él, Cristo, se divulgaba de todas partes por todos los lugares de la comarca. Hermano, ¿qué era esa palabra? La palabra de vida. Voy a relatarte esto. ¿Qué hacía la gente en la sinagoga? Había gente hambrienta de comer algo espiritual. ¿Para qué se reunía? Para escuchar la lectura de la palabra. ¿Sabes que antes ellos no podían tener la Biblia? Solo la podían oír. Hoy tenemos la bendición de cada quien tener su Biblia y estarla leyendo, hermanos. Aleluya. Antes no era así, solo la leía porque eran rollos que se abrían y quienes la podían leer eran los sacerdotes. Por eso se reunían a escuchar la lectura de la palabra. Ellos preguntaban, ¿qué es esta palabra? O sea, encontraron sentido en esa palabra. Encontraron que algo estaba provocando en ellos. Hermano, Gloria a Dios. ¿sabes qué hace la Biblia? La Biblia no solo es información. No es cuánto sabes, sino los cambios que está trayendo a tu vida. La Biblia no es solo información, es espíritu y vida. Amén, Señor. Esto es la palabra de Dios, espíritu y vida. Juan 6:33. Ay, hermanos, qué bendición. Cuando hay un enfermo en casa, siempre les digo, léanle la palabra. Porque la palabra trae vida. Aleluya. Hermanos, Juan 6:33 dice así la palabra. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Gloria a Dios. ¿Quién descendió del cielo? Cristo. Cristo. Ahora entiendes, cuando al pueblo de Israel tenían hambre, el Señor les envió pan del cielo. ¿Qué era ese pan del cielo? El maná.
Pero ¿sabes qué dijeron el pueblo de Israel? Ya nos cansamos de este maná. Ya no querían la palabra de vida. Querían carnita, hermano. Porque su alma, fíjate bien, hoy en día está pasando esto con muchos cristianos. Por eso les llama mucho la atención lo que dice el escritor, el poeta. Hermano, si la palabra de Dios trae vida. Amén, Señor. Entonces, hermano, ¿qué hace la palabra? La palabra de Dios se cumple. Sí, amén. ¿Qué crees? Cuando Dios da una palabra, esta se va a cumplir, hermano. Pero no solamente se cumple, también transforma. Hermano, yo he ido en lugares, te voy a contar otro testimonio, hermano. A veces Dios nos da coscorrones porque, híjole, mira, una semana tuve que ministrar a tanta gente, hermano, que yo estaba cansado. Y ¿sabes qué pensé? Dije, me voy a subir a un taxi y no voy a hablar. Yo casi siempre que me subo a un taxi le hablo de Cristo al hombre, al que va manejando. Y esta vez yo dije, estoy muy cansado, hoy no quiero hablar. Hermano, pero Dios sabía que ese hombre tenía hambre. Y me subo al taxi y le dije a dónde voy, hermano, y me quedé callado. Íbamos a la mitad del camino y me dice el taxista, disculpe, ¿usted es así siempre? Hermano, sentí que me dije, oye, ¿qué vio en mí? ¿Usted es así siempre? Me preguntó el taxista. Y entonces, hermano, dije, perdóname Dios, disculpe. Dice, es que desde que usted se subió y puso el pie aquí en mi taxi, yo sentí una paz muy grande. Ay, hermanos, empecé a llorar y le dije, perdóname Dios, ¿quién soy yo para decirte que no debo hablar tu palabra? Y saben que empecé a hablarle al hombre y empecé a decirle de Cristo, de la paz de Dios, y me dijo, quiero decirle algo, usted era mi último pasaje. Y se levanta su playera y me dice, mire, porque después de usted me iba a ir a tal colonia en unas vías y me iba a dar un balazo. Dios, y yo que me iba a callar, hermano. Y entonces me dijo, ya no me quiero morir, quiero vivir, hábleme de esa palabra. Hermano, yo ese día iba para la iglesia y entonces, hermano, le digo, lo único que nos queda es hincarnos y pedirle a Dios que lo salve. Y me dijo, yo quiero. Entró a la iglesia, recibió al Señor Jesucristo y me decía, por favor, le dejo mi pistola. No, por favor. Me lo volví a encontrar después. ¿Sabe cómo estaba ese hombre? Tenía ganas de vivir. ¿Qué hace la palabra de Dios cuando tú la tienes y tú le compartes a otro la palabra de vida? Hermano, ese hombre vive, esa mujer vive. Por eso, la palabra de Dios, como tiene vida, transforma. Gloria a Dios, hermanos. ¿Qué dice? Nos pasa de muerte a vida. Aleluya. Fue lo que hizo con este hombre. Lo pasó de muerte a vida. ¿Qué es la palabra de Dios? Tiene poder, hermano, porque es palabra viva. ¿Te acuerdas qué hace en tu cuerpo? Dice que entra, hermano, y quebranta. Hermano, ¿qué hace en tu alma? Discierne pensamientos. ¿Qué hace en tu espíritu? Lo abre para que reciba y se quede ahí. Esta palabra es poder de Dios para el que la cree. ¿Tú crees la palabra de Dios? Hermano, hoy más que nunca en esta pandemia tienes que creer a la palabra. Si le vas a creer, la vas a obedecer. ¿Sabes qué están diciendo ahorita las noticias?
que viene la tercera ola de contagios. ¿Y sabes por qué viene la tercera ola de contagios? Porque la gente dice, ya no aguanto estar en mi casa, yo me voy a salir de vacaciones. Y hermano, si este fin de semana largo que hubo, ya hubo contagios, ¿qué crees? Ayer ya empezaron a subir los contagios. En Inglaterra, aquí, allá, ya empezaron a subir. Ahora en México. Ahora, ¿sabes cómo le llama un movimiento? Un movimiento que se está revelando. Hoy hicieron una marcha del silencio y ¿sabes qué hicieron? No salieron a marchar. Le llamaron marcha, pero sin salir a marchar. Todo en silencio. Y le llaman la marcha del silencio. Pero ¿sabes cómo se llama el que los está dirigiendo? Antiobediencia. El movimiento antiobediencia. Y yo dije, wow. Si toda esa gente que se rebelan las autoridades leyera la Biblia, ¿qué no pasaría con los gobiernos? Hermano, ¿sabes que la palabra de Dios es poder para el que la cree? ¿Tú la crees? Entonces vívela. Entonces obedécela. Al obedecerla, ¿sabes qué va a hacer Dios? Entra el poder y te da. Señor. Hermano, estoy viendo milagros en estos días. Ayer vi un milagro más de nuestro Dios. Porque a veces tu alma con sus pensamientos te quiere decir una cosa, pero la palabra de Dios te dice, no, esto vas a hacer. Y cuando hice lo que Dios me dijo, milagro, hermano. Aleluya. Hermano, Romanos 1:16. ¿Crees la palabra de Dios? Vívela. Señor. ¿Crees la palabra de Dios? Obedécela. Lo que está escrito, hazlo. No dejes que intervenga tu alma con pensamientos. Que entre a ti y vas a ver lo que va a suceder. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios, poder de Dios, para salud a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego y también a los gentiles, hermano. Hermano precioso, iglesia amada, ¿para qué crees que te diseñó Dios? Hoy en la mañana que bajé a la oración, el Señor me dijo, recuerda el texto que te di. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los crié y los he formado. Si es cierto, Señor. Empecé a interceder por la iglesia, para que la iglesia recuerde que tiene un llamado para hacer la gloria de Dios. ¿Sabes cuándo te conviertes en la gloria de Dios? Cuando la crees y la obedeces. Hermano, una palabra que se cumple es una palabra verdadera. ¿Se ha cumplido la palabra de Dios en tu vida? Entonces es verdadera. Si no se ha cumplido, a lo mejor te está haciendo falta creerla. Hermano, ¿qué hizo esta palabra? Nos hizo renacer. ¿Para qué, iglesia? Para recibir vida eterna. ¿Sabes que ahora tú tienes vida eterna? ¿Qué va a pasar si mueres físicamente? Tienes la certeza de que a dónde vas a estar. Primera de Pedro, una vez más, 1:23. Ya la leímos, pero no importa, hermano. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, volvimos a nacer, esto se llama renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cuál es la incorruptible? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. Hermano, vámonos al Evangelio de Juan. ¿De qué te estoy hablando? Del primer anhelo. Anhelo de supervivencia, que tiene que ver con el hambre física, pero también tiene que ver con el hambre espiritual. Sabes que si tú le permites a Cristo saciar tus anhelos, ya no vas a querer comer de otras cosas.
espiritualmente hablando? Un día llegó un hermano a la iglesia y me dijo, pastor, ya no me llena nada, ni las alabanzas. Le dije, pues entonces estás perdido, hermano. Y la primera pregunta que le hago, ¿estás leyendo la Biblia? No. ¿Estás diezmando? Hermano, ¿por qué dejamos de lado la palabra o dejamos de vivirla? Porque no la leemos, porque no la comemos. Mira cómo Jesús satisface tu primer anhelo de supervivencia. ¿Cuándo dijo Jesús esto? En el Evangelio de Juan, Juan capítulo 6. ¿Qué dijo Jesús? Lo que Él puede hacer, hermano. Vamos a ver Juan 6, 31 al 40. Juan 6, 31 al 40. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. 34. Y dijéronle, Señor, danos siempre este pan. 35. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. 39. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere, no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Gloria a Dios. 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aleluya. Si llegas a morir, ¿sabes qué va a pasar? Te va a resucitar Cristo. Pero acuérdate, ya no te va a resucitar con este cuerpo viejito o con este cuerpo como hayas quedado. Te va a dar un nuevo cuerpo. Bendito eres, Señor. Versículo 63. El Espíritu es el que da vida. Aleluya. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y ¿qué más? Son vida. Y son vida. Es Termino esto, hermanos. El maná era un pan que descendía del cielo. ¿De qué era figura? Del verdadero pan. ¿Quién es el verdadero pan? El Señor Jesús, que suple con salvación. Fíjate cómo suple el anhelo con salvación. Salvación eterna. Hermano, cuando tú tienes salvación eterna, se pierde el temor de morir. Ya no te da miedo morir. Mira, cómo actúa nuestro anhelo de supervivencia. ¿Por qué cuando oyes un ruido fuerte brincas? Porque es tu anhelo de supervivencia el que reacciona. ¿Y qué buscas? Salvarte. Hermano, ¿quién suple ese anhelo de supervivencia? Cristo. ¿Cómo lo hace, mi hermano? Cuando tú estás leyendo la palabra.
Amén. Amén. ¿Sabes que cuando lees la Biblia y si Dios tuviera que recogerte, hace rato orábamos por don Néstor Madrigal, a él le dio un infarto hace muchos años y me decía su familia, a ver si no actúa grosero con usted ahorita que lo suba a ver. Lo fui a ver a La Raza hace muchos años. ¿Qué crees, hermano? Inmediatamente que llegué a la cama donde estaba, solo le dije, Dios le ama. Cuando le dije Dios le ama, esto está escrito en la Biblia, empezó a llorar. Y empezó a llorar y me dijo, tengo miedo. Y entonces le dije, bueno, vamos a pedirle a Cristo que le quite ese miedo. Y empecé a orar con él, le presenté a Cristo, como dice la palabra, y reconoció a Jesucristo. ¿Sabes cuántos años vivió, hermano, todavía, después de ese infarto? Más de 27, hermano. 28. Hoy me decían que tiene 84 años. Y hace unos días le dio una parálisis cerebral. Esto normalmente no sucede en adultos, sucede en niños, pero a él le dio. Pero es Dios mostrando propósitos, hermano. ¿Cuál es el propósito? Vida eterna. Él ya había reconocido, hermano, cuando tú comes la palabra de Dios, ¿sabes lo que pasa con tu alma? ¿Sabes el destino que vas a tener? Por eso sientes paz. ¿Sabes qué me decían los hijos de don Néstor esta tarde? Me decían, pastor, tenemos paz, porque si él fallece, sabemos a dónde va. Claro. No se congregó, no quiso, pero ¿sabes una cosa? Él ya había reconocido a Cristo. Todavía hace, ¿qué será? Unos 7, 10 años, le volvió a dar otra situación del corazón y lo fui a ver al hospital. Fíjate las oportunidades de Dios, iglesia. Hermanos, en el nombre de Jesús, ¿qué quiere Dios de ti? Él ya te ofreció salvación. Y salvación tiene que ver con espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué quiere de ti? Que tu cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Cómo le haces? Con la palabra de vida. No hay otra, hermano. Mira, no es malo que vayas al gimnasio y que hagas mucho ejercicio. Qué bueno que lo haces. Pero así como vas al gimnasio y haces mucho ejercicio, también aliméntate de la palabra de Dios. De la sana doctrina. Para que cuando vengan otras enseñanzas de aquí y de allá, y que mira el pastor tal que está predicando acá, hermano, cuando llegó la sana doctrina a mi vida, y alguien quiere llegar con una nueva enseñanza, hermano, difícilmente la recibo. A menos que tenga que ver con la sana doctrina. Ya no tengo comezón de oír. ¿Por qué hay hermanos que tienen comezón de oír? Porque tienen hambre espiritual y no ha sido saciada por la bendita palabra de Dios. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. ¿Tú sabes cuándo va a venir Jesucristo? Dice la Biblia que nadie sabe ni el día ni la hora. Solo la sabe el Padre, Dios, en su sola potestad. Pero nadie, hermanos, sabe el día ni la hora en que Cristo va a venir. Nadie. Entonces, como nadie lo sabe, ¿qué tenemos que hacer? Pero la Biblia nos habla de las señales que iban a venir antes del fin. Estas son las señales antes de que venga el fin. Hermano, la Biblia en Mateo 24, ahí dice cuáles son las señales antes del fin. Va a haber terremotos, va a haber guerras, pero también iba a haber pestes, pandemias.
dolencias, enfermedades. Entonces, hermano, no podemos enloquecer como pueblo y decir, ¿qué está pasando? No, son las señales que se están cumpliendo antes del fin. Pero, ¿sabes? Hoy hablamos del que cree a la palabra. ¿Estás creyendo, amada iglesia? Entonces vive lo que Dios te está pidiendo. Fíjate, hay en los 10 mandamientos dice, no mentirás. Y no debemos hablar mentira. ¿Cuántas veces por querer salir de un asunto mentimos? Pero eso es justificarnos. Hermanos, si la Biblia dice no mentirás, no hay que mentir. ¿Sabes qué pasa cuando tú le crees a la palabra y la vives? No mientes. No mentimos. Y siempre Dios te respalda. Hermano, la palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene vida, hermano. En el nombre de Jesús. ¿Qué pasaje te dije, iglesia, que es el último? Hebreos 2. Gloria a Dios. ¿Qué versículos te dije, iglesia? Esto ya habla, hermanos, mira. Gloria a Dios, hermanos. Hebreos 2, 13 y 14 y 15, por favor. Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, está hablando de Cristo. Para destruir por la muerte, tenía que morir al que tenía el imperio de la muerte. Es a saber, al diablo. ¿Por qué Cristo tuvo que venir en forma de hombre? Porque tenía que morir. Al morir, de esa manera, podía vencer el imperio de la muerte. Aleluya. 15. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Sabes de qué nos liberó Cristo? De la muerte eterna. Aleluya. Ya nos trajo vida. Hermano, iglesia, en el nombre de Jesús. Hoy me recordó algo el Señor, que te tengo que recordar. Gálatas, hermano. Esto es palabra. Todo lo que se comparte es palabra, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Estoy buscando, amados hermanos, el pasaje que te quiero mencionar. Todo es especial. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24, hermanos. Estábamos bien. Pero, ¿ya leíste todo, hermano? El contexto. Mira, a veces leemos solamente un versículo. Lo voy a leer en la versión 60. Hermano, ¿sabes cuál es la versión más apegada al original? Es la 9. Te aconsejo que tengas la versión 9, pero la 60 también es la que le sigue. Tiene mucho apego a lo que es el original. Hermano, vamos a leer lo que dice Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado, ¿qué cosa? La carne con sus pasiones y deseos, hermano.
Pero vamos a ver qué dice desde el 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley del pecado. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Pon atención. Acerca de las cuales os amonesto. ¿Sabes qué es amonestar? Reprender severamente. Esto es lo que quiere decir amonestar. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sabes que hay iglesia que practica todavía estas cosas? Pues es una iglesia que no va a heredar. ¿Sabes quiénes son los que van a heredar? Los que cuando Cristo venga y sea el rapto, se van a ir. La iglesia que se quede es una iglesia que no creyó, que no se alimentó de la palabra y que estaba practicando estas cosas. ¿Por qué a veces seguimos practicando esto? Porque la palabra de Dios no está morando en nosotros, hermanos. 22. Mas el fruto del Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Cristo, es amor. Cuando la palabra está en ti, está el Espíritu de Cristo. ¿Y qué evidencias hay? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley del pecado. 24. Pero los que son de Cristo, ¿qué hemos hecho? Hemos crucificado la carne con pasiones. O también en la 9 dice afectos. Aquello a lo que somos afectos. Y luego dice, aquí dice deseos. En la 9 dice concupiscencias. ¿Qué es concupiscencia? El alimento de las cosas sensuales, de lo que le causa sensación. 25. Si vivimos por el Espíritu, hermano, ¿quién te dio vida? Cristo. Si vivimos por el Espíritu de Cristo, hermano, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Acuérdate, hermano. Mira aquellas obras: idolatría, hechicerías, enemistades. No podemos tener enemistades. Pleitos. ¿Tú eres de los que pelea todavía? Cuidado. Iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. O sea que no acaba la lista, iglesia. Hermano, eres de Cristo. Afírmalo. Amén. Soy de Cristo. Muy bien. Somos nueva criatura. Entonces, las cosas viejas ya pasaron. He aquí todo es hecho nuevo. Los que somos de Cristo, hermano, tenemos que alimentarnos de la palabra viva que es Cristo, el pan del cielo. Aleluya. Cuando tienes el pan del cielo en ti, hermano, ¿sabes qué está haciendo Cristo? Está satisfaciendo el anhelo de supervivencia. Hermano, gloria a Cristo. Aleluya. Gloria a Cristo. Dios te ama, iglesia. Quiere que tomes decisiones. ¿De qué te vas a estar alimentando más hoy? ¿No es malo? ¿No es malo, hermano, ir al cine?
No es malo ir al gimnasio, pero también la palabra de Dios nos advierte sobre los excesos. Primero come la palabra de Dios. ¿Estás practicando y viviendo la palabra? Adelante, mi hermano. Si no, detente y empieza a practicarla. Porque esta palabra es vida. Vida, hermano. ¿Ahora entiendes lo que te leí al principio? Porque vendrá tiempo cuando ni sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán. Fíjate, por eso hay muchos maestros compartiendo aquí y compartiendo allá. Mira, en YouTube ya están hablando de la segunda venida. Jóvenes, muy jóvenes, hermano, y están diciendo cada tontería. Cuidado. Cuidado. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino, sino el que hace la palabra de Dios. Hermano, Dios te ama. Dios te ama. Quiere lo mejor para ti. ¿Quieres que cantemos un canto? ¿Tienes un canto? Vamos a cantar, hermano. Dios trajo este alimento para ti esta noche. No quiere que lo deseches. Quiere que le digas gracias por la palabra que me estás trayendo, Señor. Hermano, no digas que es bonita, no digas que fue. Hermano, no. Vívela. Toma decisiones, amada iglesia. Este es el tiempo de Dios para que tú vivas en el tiempo de Él. Alábale. Aleluya. Reconócelo en todos tus caminos. Él va a enderezar lo que está torcido. En el nombre de Jesús. Estoy confiando en tu amor. Sí, Señor. Sé que me amas en verdad. Señor. Soy tu hijo, esclavo no más de él. Soy heredero por Jesús. Gracias, Señor. Perdonaste mis pecados, me has sentado a la mesa, sinceridad, tu amor sanó, eres mi amigo, mi Señor.
mis heridas, amor sanó. Eres mi amigo, mi Señor. Eres mi Padre, en quien yo confiaré. Me has amado como a nadie en la vida. Es tu amor que me ha llenado, que mi vida ha saciado. Es por eso que te rindo adoración. Eres mi Padre, en quien yo confiaré. Me has amado como a nadie en la vida. Es tu amor que me ha llenado, que mi vida ha saciado. Es por eso que te rindo adoración. Es por eso que te rindo adoración. Es por eso que te rindo adoración. Vamos a terminar, iglesia, y te voy a invitar. Debes de tener cuidado, porque en algunos momentos alguien le dijo algún predicador le dijo a una iglesia: mira, cuando quieras que Dios te hable, abre la Biblia. Estaba la Biblia cerrada, le dijo: ábrela y donde caiga, ahí Dios te va a hablar. Hermano, no, porque eso es como adivinación. Y Dios no participa de la adivinación. Perdóname que te diga esto. Cuando quieras recibir una palabra, tienes que buscarle a Dios en oración. Si tienes el Espíritu Santo, tienes que orar en lenguas. Y en las lenguas Dios te puede revelar qué pasaje puedes leer. Y si no, pide consejo, hermano. Pero te voy a decir algo. ¿Cómo es que Dios contesta una oración? Dios contesta cuando tú estás viviendo la palabra de Dios. Mira lo que dice el libro de los Salmos, Salmo 50 y versículo número 23, y con esto termino. 50:23 dice: el que sacrifica alabanza me honrará. Aleluya. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salud de Dios. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo se ordena el camino? Cuando le crees a la palabra y la vives. Hermano, entonces sí vas a pasar momentos difíciles, de angustia, pero ¿sabes cuándo va a contestar Dios tus oraciones? Cuando tu vida está ordenada con la palabra de Dios. Este es el tiempo que Dios te está dando para que vivas en la palabra de Dios. Padre, en esta hora oro en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Que la palabra de vida esté entrando, Señor, a los corazones, a las almas, al espíritu, al cuerpo, Señor. Sí, Señor. Aquellos cuerpos que estaban enfermos, Señor, hoy la palabra de vida sea sanando, Señor. Toda coyuntura, todo ligamento, Señor, que había estado enfermo, hoy en el nombre de Jesús, con la palabra de vida sea sano, Señor. Aleluya, sí, Señor. Aquel que tenía dolor de rodillas, dolor de pies, dolor de cintura, dolor de cuerpo, En el nombre de Jesús. solo la palabra de vida entre, sí, Señor. Palabra, Señor. Pero que dé vida, Señor. Aquellos que estaban atrapados en su alma con recuerdos, con dolores
de cosas del pasado, hoy sean sanos en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Sí, Padre. Padre, que la palabra de vida entre al espíritu de mis hermanos. More ahí, Señor, y esté dando vida. Aleluya. En el nombre de Así Jesús. sea, Señor. Así sea. En el nombre de Jesús. Gracias por la vida que impartes a través de tu palabra, que es Cristo, la palabra viva, Aleluya. en los corazones. En Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Hermano, ¿cómo puedes estar leyendo la Biblia? Pues bueno, te aconsejo los proverbios, porque los proverbios hablan mucho de sabiduría. Mira, léela en voz alta y cuando Dios te hable en un versículo, detente ahí y pídele a Dios que te diga, ¿qué me estás queriendo? ¿Qué me estás pidiendo? Los salmos también son oraciones y cantos, hermano. Pero es bueno que leas los evangelios porque te presenta a Jesucristo en los diferentes evangelios, te presenta a Cristo. Pero el evangelio de Juan te presenta a Cristo. De una manera, hermano, ahí en el evangelio de Juan vas a encontrar los 7 yo soy de Cristo. Hoy empezamos con uno, yo soy el pan de vida. Aleluya. Lo que puede saciar. Hermano, Dios es un Dios de poder. En esta noche yo bendigo tu casa, bendigo tu familia, pero le pido a Dios que permanezcas en la palabra. Iglesia, que Dios te bendiga. Primero Dios, nos vemos el domingo, 10:45, comenzamos, alabanza. Hermano, que Dios llene tu vida. Aleluya. Estamos para servirte. Bendiciones.